Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión programada para el día de hoy. Es 23 de junio. Fin de semana algo extenso, un fin de semana largo. El desarrollo de lo que ha sido la semana pasada, ya entrando, como les decía, en este caso a lo que involucra ya la parte de bienes, lo que es bastante extensa, ¿cierto? Pero vamos a concentrarnos sobre todo en los aspectos que estimo son más importantes con relación a los derechos reales. Sobre todo hoy día voy a hacerles un pequeño paneo de lo que involucra precisamente todos los derechos reales que nos plantea nuestra legislación y cómo estos tienen que ser manejados o tienen que ser comprendidos a miras sobre todo de que podamos entender cuál la particularidad del ejercicio de estos derechos y sobre todo su vinculación con las posibilidades de relaciones jurídicas que pueden entablar las personas, ¿vale? Entonces voy a, en este caso, ya iniciar con la presentación. No sin antes indicarles de que voy a dejarles por UPB virtual el acceso a mi canal, el canal de YouTube, con el objeto de que podamos ver algunos otros complementos, algunas otras circunstancias que son importantes con relación a los derechos reales, sobre todo lo referido a folio, el folio real, que viene a ser uno de los mecanismos de prueba de la existencia de los derechos reales y su relación respecto al ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones en cuanto a las partes, ¿no? En cuanto a los derechos que pueden ser ejercitados por los individuos. ¿Vale? Vamos a iniciar entonces, como les decía, en relación a lo que a lo que son, mejor dicho, los derechos reales, sobre todo en lo concerniente a qué involucran estos o qué aspectos debemos considerar o debiéramos tomar en cuenta con relación a los mismos, entendiendo que la intención, si quieren, respecto a los derechos reales, realmente está vinculada a reconocer cuáles vienen a ser el ejercicio de esos derechos y cómo afectan positiva o negativamente a las relaciones jurídicas que pueden trazarse respecto a los mismos. Hablando un poco del origen histórico, recordando además la circunstancia de la materia que ustedes ya llevaron de derecho romano, los derechos de orden patrimonial o los derechos reales tienen una muy fuerte significación durante el periodo del derecho romano, sobre todo por la figura del pater familias, a quien le reconocíamos esa cualidad de la propiedad absoluta, de que básicamente era el dueño de todo, todas las decisiones, todas las circunstancias relacionadas a el ejercicio de derechos sobre inmuebles o sobre muebles, en este caso sobre los bienes en particular, pasaba por las manos del pater familias y esto incluía también a su propia familia o las personas que se encontraban bajo su control, que en este caso hasta los esclavos. Del pater familias obviamente llegamos a una evolución a la circunstancia de la Edad Media con la figura del señor feudal, que viene a ser prácticamente un pater familias pero extendido, bajo la premisa de que la propiedad se ejercita por parte del señor feudal de manera absoluta sobre todo el territorio que se encuentra en su jurisdicción y lo que involucraba obviamente no solo a su propia familia, sino a las familias que se encontraban bajo su ejercicio de dominación. ¿No? Una circunstancia que ha tenido una singularidad en el ejercicio de derechos de carácter real durante ese periodo, ¿no? Que se veían sobre todo bastante condicionados o bastante afectados por la posición que podría asumir el señor feudal. Ahora, hay una discusión bastante fuerte de si los derechos reales pueden o no ser incluidos dentro de la clasificación de los denominados derechos subjetivos. Sobre todo porque en el caso de los derechos subjetivos, que son inherentes a la persona, están siempre vinculados a la persona, se entiende que estos también tengan que aplicarse o el concepto de derecho subjetivo debiera aplicarse también a los derechos reales, entendiendo que de acuerdo a la índole de contenido, sí es necesario que clasifiquemos a los denominados derechos patrimoniales de los denominados derechos extrapatrimoniales. Los que habíamos visto en las clases anteriores
o por lo menos los que hemos estado revisando con relación al ejercicio de derechos de parte del individuo, se clasifican precisamente como parte de los denominados derechos extrapatrimoniales y que se vinculan a el ejercicio de circunstancias relacionadas a la persona, ¿no? En cuanto a las relaciones de orden personal. Ya cuando nos referimos a los derechos de contenido patrimonial, estas giran en torno, o los derechos giran en torno a las relaciones, sí, de las personas, pero tomando como referencia el objeto o los objetos, correcto sería decir bienes, dentro del patrimonio. Dentro del patrimonio de una persona y que derivarán obviamente en una serie de consideraciones jurídico-legales al respecto, ¿no? Por eso los contenidos patrimoniales. Aquí estamos hablando del ejercicio de titularidad de una serie de derechos que aparejan al contenido de orden patrimonial. Enseguida, cuando veamos un pequeño diagrama en el cual les detallo cuáles son precisamente esos derechos y sobre qué bienes van a recaer, pues se va a comprender mejor. De la misma forma, cuando hablamos de los derechos subjetivos, podemos clasificarlos atendiendo a la identidad del sujeto pasivo. En los extrapatrimoniales comúnmente son derechos relativos, porque necesariamente tiene que trazarse una relación con un sujeto determinado o determinable, ¿no? En este caso, el que será obligado como sujeto pasivo a el cumplimiento de alguna facultad que le reconozcamos al sujeto activo. Mientras que en los derechos de carácter patrimonial comúnmente se ejercita bajo una lógica de que llegan a ser absolutos. Esto tiene una incidencia inmediata gracias al concepto del erga omnes, del cual también hemos hablado en otras de las sesiones. El erga omnes sabemos de que involucra un ejercicio frente a todas las personas. Por lo tanto, los derechos subjetivos de carácter absoluto son aquellos que se van a oponer frente a la totalidad de los individuos, sea que estos nos conozcan o que no nos conozcan. De todas formas, tenemos la obligación como sujetos pasivos universales de reconocer estos derechos, proteger y precautelar los mismos y sobre todo no afectarlos o por lo menos no llegar a interponernos en el ejercicio de esos derechos. A diferencia de los relativos, donde los derechos, la relación con el sujeto pasivo va a tener que ser claramente determinada y no es de carácter absoluta o universal, como es el caso del erga omnes. Veamos algunos conceptos relacionados en este caso a los derechos reales. Tratemos de entender, de acuerdo a la posición de varios autores, cómo es que podemos llegar a conceptualizar a este tipo de derechos. Para los hermanos Massot, los derechos reales pueden ser considerados como una relación jurídica inmediata y directa de una persona respecto a una cosa. Esta definición o este concepto dado por los hermanos Massot generalmente se vincula a la idea del derecho romano, la idea absoluta del derecho romano, donde lo único que interesa es la relación sujeto-objeto y nada más, ¿no? Sobre esta vamos a volver en un instante, ya que hagamos un diagrama de comprensión de todos los conceptos revisados, así como también la postura asumida por nuestro país. De acuerdo a la posición de Aubrey Rao, de otros dos autores que analizan los derechos reales, los aparejan a la idea de una relación inmediata y que además también es directa de un titular frente a una cosa y que es oponible frente a aquellos que no son los titulares o los dueños de una cosa o un objeto. El tratadista de Buen, el mexicano de Buen, también nos plantea de que los derechos reales pueden estar vinculados a aquella situación en la cual, por efecto precisamente del derecho, se autoriza al titular de un objeto, al titular de un bien, a obtener ciertas ventajas económicas con relación a una cosa, con relación a un objeto, dentro de las posibilidades que ésta le puede llegar a ejercitar y frente a cualquiera que intente desconocer tal circunstancia. Es importante que anotemos, por lo tanto,
algunos de los elementos que se trazan en estas definiciones o conceptos dados por los autores citados. En esa lógica, por ejemplo, necesariamente tendremos que hacer alusión a una relación jurídica, pero en este caso no hablamos de sujeto activo versus sujeto pasivo, por lo menos no inicialmente, sino que hablamos de titular. En este caso, el titular de derechos. Pongo derechos porque pueden ser varios, ¿no? Los derechos de orden real, de contenido patrimonial. Entonces, ese titular de derechos goza de facultades las que son ejercitadas respecto a un objeto o varios objetos que en la terminología jurídica reciben la denominación de bienes. Sin embargo, esta definición o el empleo del término bienes resulta ser bastante ambigua porque se emplea tanto para hacer alusión a objetos como también a derechos, como veremos un poco más adelante. Entonces, esta relación, que según los hermanos Massow es directa y absoluta, según Aubry Rao también está ligada a una circunstancia, excepcionalmente va a tener que ser ejercitada con relación a la respuesta o el comportamiento de terceros. Entonces, ya cuando hablamos de terceros, sabemos que se encuentran fuera del rango del ejercicio de derechos por parte del titular. Esos son los que adquieren la cualidad o la condición de sujetos pasivos, que bajo el parámetro del erga omnes involucra a la totalidad de las personas. Y la relación jurídica del titular respecto a los bienes tiene que ejercitarse prescindiendo de los terceros. Por lo menos así estaba previsto en el ejercicio de las consideraciones y la teoría clásica derivada del derecho romano. ¿No? Si hablamos de un titular por antonomasia, el pater familias. Y el pater familias decidía por encima de cualquier otra voluntad o decisión y se imponía su criterio. Entonces los sujetos pasivos eran totalmente obligados o no había margen, si quieren, a que ellos pudieran oponer alguna otra limitación o circunstancia en el ejercicio de derechos por parte del titular de los mismos, no el titular de los bienes. Sin embargo, cuando ya hacemos alusión a la definición dada por De Buen nos hace mención a la condición en la cual se ejercita esa titularidad respecto a los bienes. Y esto nos lleva sobre todo a la connotación económica de un bien y no solamente jurídico-legal. ¿Por qué? Desde el punto de vista económico, se considera bien a toda cosa u objeto que pueda brindar algún tipo de beneficio al titular del mismo. Tomando en cuenta, además, el beneficio está condicionado al propio bien. Por ejemplo, ¿quiénes están en este momento en sus habitaciones y frente a un escritorio? O quienes están utilizando una mesa en su sala o en cualquier otra ubicación de su vivienda. Yo, listen. Ok, Natalie. Perfecto. En este caso, entonces, Natalie, ¿estás frente a un escritorio o frente a una mesa? Mesa. Mesa. Ok. ¿Podrías subirte a tu mesa? ¿Podrías pararte encima de tu mesa? No, no te digo que lo hagas, sino solo te consulto. No, no puedo, listen. ¿Por qué? Tiene el soporte, podría soportarte dependiendo la consistencia, dependiendo incluso la forma o el formato de la mesa. Yo estoy en este momento, por ejemplo, frente a un escritorio, entonces el escritorio podría sostenerme, podría subirme al escritorio. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué yo no me subo a mi escritorio y por qué Natalie no se sube a su mesa? ¿Por qué no se para encima de su mesa? Que no quiere. Bien, buena respuesta. Puede ser esa una buena respuesta, ¿cierto? Pero comúnmente se debe a que
Los objetos o los bienes son diseñados, elaborados o se emplean según su propósito, según su fin. Por ejemplo, en el caso de una mesa, en el caso de un escritorio, su finalidad no es que nos subamos encima del mismo, que nos paremos encima de él. Para eso utilizaremos una banca, utilizaremos una escalera, un taburete, excepcionalmente una silla, ¿no? Porque en el caso también de una silla, peor si es una silla de escritorio de estas giratorias, sería hasta peligroso subirnos encima de ella. Por eso le damos un uso conforme a su fin, conforme a su finalidad o propósito. Y esa finalidad o propósito reviste precisamente la identificación de algún tipo de beneficio que nos otorga el bien. De la misma manera, cogerían su celular y lo utilizarían como martillo, suponiendo que tienen un clavo, agarran el clavo y empezarían a martillar el clavo con su celular. Y peor todavía, del lado de la pantalla. No, listen. No No, más. no. Claro, porque en este caso afectarían totalmente el uso o la función del bien y ya no les resultaría útil. Entonces, los bienes, desde un punto de vista económico, tienen que revestir utilidad. Y es esa utilidad la que protegemos con el ejercicio y reconocimiento de derechos. Por eso, generalmente le damos algún tipo de destino a los bienes. Y en base a ese destino, van incluyéndose los mecanismos de seguridad y los mecanismos de protección jurídico-legal, no solamente por mecanismos de protección desde un punto de vista físico o desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista legal, ¿no? Y ahí es donde entra precisamente la determinación de los derechos reales. Ahora, los derechos reales permitían en la antigüedad, concretamente en el derecho romano y el periodo de la Edad Media, que aquel que resulte ser su titular, pater familias o el señor feudal, ejercite su derecho sin importarle ningún tipo de consecuencias. Si rompía algo, no importa, es suyo, lo rompe y punto, se consigue algo nuevo. Incluso personas, no hablando de los esclavos. Pero hoy esa particularidad o esa circunstancia, si quieren, del ejercicio de derechos vinculado, en este caso, a las limitantes que nos establece la propia particularidad de los bienes, también denota que eventualmente los propios sujetos pasivos, el resto de la sociedad, entendiendo que la condición de sujeto pasivo se extiende a todos los individuos, pueden eventualmente ejercer algún tipo de presión o pueden ejercer algún tipo de influencia respecto a este derecho, el derecho del titular respecto al bien, a esa relación jurídica. Y esa es la que comúnmente llamamos limitaciones. Las limitaciones que se ejercitan sobre los derechos reales. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes vive en edificio? ¿Está en un edificio de departamentos? ¿Ninguno? Sí, yo estoy en departamento, doctor. Perfecto, Natalia. Podríamos pedirte en este momento que empieces a hacer todo el ruido posible en tu departamento, pero así al extremo, golpeando paredes, saltando, agarrando palos de escoba y golpeándolos contra el piso o golpeándolos contra el techo, dependiendo si estás en el último piso o entre medio del edificio. ¿Podrías hacerlo? No, imposible. En realidad de que sí puedes, pero está prohibido de alguna forma por reglas de vecindad. Primera situación. Una regla de vecindad involucra, por ejemplo, el hecho de que tenga que limitar mi comportamiento por más de que yo sea dueño, por más de que yo sea propietario, porque en este caso estás en tu departamento, ¿no? No tendría por qué haber limitación. Sin embargo, cuando ya compromete el ejercicio de tu derecho, la pacífica posesión o la tranquilidad de tus vecinos, ahí ya se genera una serie de limitaciones. Si no, pónganse a pensar en la última ocasión que sus vecinos escandalosos hicieron alguna fiesta o se quedaron poniendo música hasta las 2, 3 de la mañana o 4 de la mañana, para colmo no nos invitaron a la fiesta, y esto afecta nuestra pacífica posesión. Peor, al día siguiente tenías examen y a tu vecino no le importó.
¿no? Entonces, ahí entran el tema de las limitaciones derivadas de la vecindad. Ruidos molestos, trepidaciones, olores inclusive. ¿Alguno de ustedes vive, por ejemplo, al lado de algún pollo a la bróster o cerca de una venta de pollo a la bróster? ¿Ninguno? Pero en alguna ocasión sí han pasado delante de una venta de pollo, sobre todo pollo a la bróster. ¿Qué tal el aroma? ¿Es penetrante en la calle cuando estás cerca de las inmediaciones? Es delicioso. Da hambre, Doc, sí. Da hambre. Pero sí es fuerte, es fuerte. Me imagino Es que fuerte. Ahora, imaginen sentirlo vivir al mucho lado. tiempo debe ser complicadito, ¿no? Ujú. Es bastante complicado porque si hay un aroma penetrante, es precisamente el de las frituras. Y en el caso de las frituras, mucho más cuando se tienen condimentos, cuando se tienen algunas otras circunstancias, ¿no? Lo mismo acontece, por ejemplo, con los restaurantes destinados a pollo a la bróster o de comida muy tradicional, como en el caso de la comida de Sucre. Por ejemplo, los que viven cerca de este restaurante que está en la Tumusla, Doña Pola, me parece, no me acuerdo el nombre exacto, o Doña Leo, algo así, y lo mismo de las chicharronerías y otros. Todas ellas desprenden aroma, todas ellas desprenden un olor que puede ser molesto, al principio agradable, ¿cierto? Pero imagínate vivir al lado y tener todos los días ese aroma, tener que aguantar, soportar ese aroma. O vivir, por ejemplo, al lado de una maestranza o un taller mecánico, que día, tarde y noche están golpe, y golpe, y golpe, y golpe, y golpe. Entonces, ahí entran una serie de limitaciones derivadas de la vecindad, derivadas de una pacífica posesión y que nos llevan a ciertos parámetros. No podemos prohibirles, no podemos decirles usted no puede dedicarse a esto porque sencillamente me deja aroma, sonido, ruido y en la vecindad y por eso no puede dedicarse a aquello. No podemos hacer eso, pero sí podemos establecerle ciertas limitaciones o plantearle ciertas exigencias, ¿no? Que reduzcan la emisión de aromas con la instalación de campanas, la instalación de chimeneas, que dirijan preferentemente todo el aroma o todo el olor hacia la parte alta de la construcción o lo dirijan por lo menos unos 10 metros más allá del techo, a objeto de que no afecte una pacífica posesión, que aún así se tiene todavía la afectación, ¿no? Pero ya es menor, ¿no? Siempre y cuando se cumplan con esas limitaciones de vecindad. Y esas limitaciones de vecindad se establecen precisamente como una suerte de respuesta o una suerte de reconocimiento de derechos a favor de los sujetos pasivos, a favor de la sociedad respecto a los derechos que ejercita el titular de los derechos reales, ¿no? El titular de los bienes. Cosa que en el derecho romano no aplicaba. En la Edad Media, peor. O sea, si en la Edad Media y en el derecho romano al pater familias o al señor feudal se les ocurría hacer un destrozo total de sus bienes, estaban en su libertad de hacerlo, sin importar la afectación y molestia que podían generar a sus vecinos. Hoy, esta situación ya no es absoluta, por lo menos no entra en un criterio absoluto. Eso denota que hay un cambio en nuestra percepción de los derechos reales. Veamos algunas definiciones que lo confirman. En este caso, que nos plantea Bonecas, por ejemplo. Bonecas nos plantea que el derecho real involucra esa relación jurídica en virtud de la cual, cierto, el titular tiene la facultad de obtener de una cosa de manera exclusiva todo aquello que pueda producir. Por eso el carácter económico de los bienes en relación a la utilidad que genera a favor del titular. Pero a eso añade, por ejemplo, Díez Picazo, que el poder directo e inmediato se va a oponer frente a terceros. Vuelven al carácter absoluto del derecho real o de los derechos reales. Esto no deja de generar una suerte de reacción, de una línea en contra de la posición absoluta de los derechos reales como se manejaba en la antigua Roma, con el objeto de entender de que aquí lo que debe aplicarse sobre todo es un ejercicio de titularidad, pero que no prescinda del todo de la importancia de los derechos de terceros, no los derechos de los vecinos o los derechos
en general de todas las personas que nos rodean. Razón por la cual la mayor parte de los autores terminan cerrando en la posición de reconocer a los derechos reales como un poder directo que es ejercitado de sujeto sobre objeto, en el cual sí acompaña un deber de abstención o respeto de ese poder por parte de los terceros, pero ese respeto no significa que no podamos ejercer una serie de limitaciones, limitaciones que de una u otra manera se van a establecer. Para resolver precisamente la existencia o no de esas limitaciones, se generan tres teorías, tres tendencias. Una doctrina clásica, que es la enunciada sobre todo por Aubrey Rao, rescatando las particularidades del ejercicio de derechos reales según el derecho romano, para luego pasar a doctrinas modernas y doctrinas tripartitas que nos establecen un criterio distinto. Según la doctrina clásica, aquí lo único que interesa es la relación directa e inmediata de un sujeto frente a su objeto, y punto. O frente a todos los objetos que son parte de su patrimonio. Denota, por lo tanto, una potestad exclusiva y directa. No requiere participación de intermediarios, no nos interesa la posición o postura de terceros, sino que aquí lo único que interesa es la relación sujeto-objeto. Y el único importante, el sujeto activo, ¿no? Que viene a ser el titular de derechos respecto a los objetos de su propiedad, todo aquello que entra dentro de su patrimonio. Sin embargo, esta postura, que respondía sobre todo al absolutismo del derecho romano y eventualmente el primer periodo del medioevo o el bajo medioevo, derivó en la necesidad de replantear esta condición y derivó sobre todo en las denominadas doctrinas modernas. Aquellas inicialmente consideradas monistas, que lo que hacen es modificar en parte el ejercicio del derecho absoluto de la doctrina clásica para llegar a las tesis neodualistas y de la doctrina tripartita que se aplica sobre todo en nuestro país. En el caso de las tesis monistas, parten de dos criterios. Uno, el enunciado por el maestro Saleis, y otro, el enunciado por el maestro Planiol. En el primer caso, con Saleis, lo que vemos es una confusión en realidad de la naturaleza jurídica de los derechos de crédito versus los derechos reales. Por eso no se dejó esperar una dura crítica por parte de Planiol, sobre todo, y de otros autores, que va en contra de la tesis de Saleis. Saleis pensaba que los derechos reales son asemejables a un derecho de crédito, donde tenemos la figura de un sujeto activo que recibe las veces el nombre o denominación, perdón, de acreedor, frente al sujeto pasivo o obligado que recibe la denominación de deudor y que se objetiva a través de el bien o los bienes que unen a acreedor y deudor. Aquí hay una confusión terrible por parte de Saleis, lo que hace que esta tesis termine siendo duramente criticada y sobre todo abandonada casi de forma inmediata, ¿no? Porque confunde dos institutos del derecho, el derecho real y los derechos de crédito. El primero en plasmar su crítica al respecto fue precisamente Planiol, y de ahí a luego la evolución de varias otras teorías. Para Planiol, los derechos reales se fundamentan, o sea, tienen su origen, porque cuando hablamos de naturaleza jurídica nos referimos al origen del instituto o al origen del derecho como tal, del derecho que estemos analizando. En este caso, Planiol señalaba que el origen de los derechos reales radica sobre todo en la relación entre el sujeto activo y no el objeto, sino el sujeto pasivo. Entendiendo que, con relación al objeto, ahí recién incluye a los objetos o cosas, el sujeto pasivo llega a ser universal. O sea, todo el mundo está obligado a reconocer nuestra condición de titulares o propietarios de nuestros bienes. Y por lo tanto, también estamos obligados a respetar ese derecho. Una posición bastante interesante de parte de Planiol, pero a la vez también genera esa discusión, de la cual ya habíamos comentado parte, respecto al famoso erga omnes, de si realmente estamos o no obligados a respetar y reconocer derechos
incluso de personas que ni siquiera conocemos. Surgen, por lo tanto, dos posiciones más. La doctrina neodualista con Joseph Rand y la doctrina tripartita con los hermanos Masó y Morandier como principales exponentes de estas dos tesis, o de esta tesis en particular. ¿Cuál es la circunstancia que debemos tomar en cuenta con relación a lo que acabo de mencionar? Primero, en la doctrina neodualista de Joseph Rand, lo que hace es evolucionar, entre comillas, la tesis de Aubrey Rao, la tesis clásica del derecho romano, que denota que a esa singularidad del sujeto-objeto debemos agregar la teoría de la obligación pasiva universal, entendiendo que no solo nos interesa la relación sujeto-objeto, sino que se incluye esa relación como respeto por parte del resto de las personas, entendiendo que ese resto de las personas, o el famoso erga omnes, tarde o temprano se va a objetivar, tarde o temprano se va a materializar. Esto a través del conocimiento del sujeto pasivo cuando intervenga en la relación del titular. Mientras no intervenga, lo único que interesa es la relación absoluta. Pero si interviene un tercero, entendemos que esa intervención en ningún caso puede romper o afectar la relación sujeto-objeto, según la posición de Joseph Rand. Pero sigue sin cerrar, sigue sin plasmar alguna circunstancia clara respecto a la naturaleza de los derechos reales, razón por la cual llegan los trabajos de los hermanos Masó y Morandier, entre los destacados en esta línea. Parten de la teoría neodualista de Joseph Rand. Reconocen que sí, la obligación pasiva universal se tiene que objetivar. Y dentro de los derechos patrimoniales, sean estos reales y de crédito, para no dejar de lado la posición de Saleils, que estaba equivocado, sin embargo, añaden a los derechos también ejercitados por la actividad intelectual. Entonces, no solamente se radican los derechos reales en los objetos, sino inclusive en las ideas. Algo que revoluciona totalmente el concepto, porque hasta ese punto, cuando hablábamos de derechos reales, solo nos referíamos a bienes en su contenido material y no en su contenido intelectual o en su contenido ideal. Sobre este punto igual volveremos un poco más adelante. ¿Cuál es el resultado antes de que veamos la clasificación? La disputa entre todos los autores para plantear cómo es que entendemos entonces los derechos reales termina cerrándose, y la mayor parte de las legislaciones del mundo han adoptado ese criterio bajo la siguiente circunstancia. Obviamente, sí, tenemos que hablar de un titular, el titular de derechos reales. Este titular de derechos reales va a ejercitar sus prerrogativas, sus facultades con relación a el bien que se encuentra dentro de su titularidad. Pero de la misma forma, los bienes que conforman su patrimonio, vamos a hablar de bienes y patrimonio, de una u otra manera también condicionan el ejercicio de su titularidad. ¿Por qué? Por lo que ya anotábamos, ¿no? El carácter económico, la utilidad y el uso que le podemos dar a dichos bienes. Esta situación, enunciada por la tesis absoluta, eventualmente derivará en la necesidad de objetivar al sujeto pasivo. Al decir objetivar al sujeto pasivo implica que lo identifiquemos en qué casos interviene respecto a la relación, ya sea que su intervención derive del vínculo que tenga o que quiera llegar a tener con relación a los bienes del titular o directamente por la decisión o voluntad del titular o del tercero de estar vinculado a ese ejercicio de actuación respecto del titular con relación a su patrimonio. A esa tesis es precisamente la que denominamos la tripartita.
por las tres partes que involucran el ejercicio de derechos reales. La parte del titular como activo o titulares, porque puede haber más de un dueño, y los derechos que ejercitan sobre sus bienes que integran su patrimonio. Y eventualmente, cómo puede llegar a ejercitarse derechos por parte de un sujeto pasivo y también obligaciones, ¿no? Entonces, la objetivación del sujeto pasivo involucra el que le reconozcamos o derechos o bien obligaciones. En el momento que le reconocemos derechos u obligaciones a el sujeto pasivo con relación a lo que involucra el vínculo titular-objeto o titular en sus bienes, lo incluimos, ya sea para que éste, como sujeto pasivo, respete dicha titularidad o bien se vea involucrado por una transferencia, una venta o cualquier otro derecho vinculado a los bienes del titular, ¿no? Y que previamente tenga que reconocerse tal circunstancia. Ahí es donde se termina aplicando la regla tripartita o la tesis tripartita señalada por los autores y adoptada por nuestra legislación. ¿Y cómo sabemos que nuestra legislación adopta ese criterio? Porque hemos asimilado ya desde 1937 la tesis de la función social de la propiedad, que viene a ser uno de los principales límites a esa relación titular-objeto. La pregunta que le hacíamos a Natalia hace un instante, de que empiece a hacer todo el ruido posible en su departamento. En este caso, sabemos que no lo va a hacer, no solamente por un factor cultural, no solamente por un factor social o por un tema educativo y otros, sino también por el criterio de la función social de la propiedad, que además recoge todos estos factores mencionados. Recoge una posición social, una posición cultural, una posición educativa y de alguna manera pone un límite, pone un freno al ejercicio de derechos por parte del titular. Porque si no, seguiríamos con el esquema del derecho absoluto romano, donde cualquiera en la condición de propietario puede usar, gozar y abusar inclusive de sus derechos de orden patrimonial o los derechos vinculados a objetos o bienes que integran su patrimonio. Veamos ahora la clasificación de los derechos reales, pero ya atendiendo a nuestra legislación. Para ello vamos a comparar a la clasificación del Código Civil abrogado con la clasificación del Código Civil vigente. Para nuestro antiguo derecho civil basado en el Código Santa Cruz de 1832, se clasificaban a los derechos atendiendo a dos circunstancias: si estos eran principales o si eran derechos reales accesorios. Los principales contemplaban la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Mientras que los derechos reales accesorios se vinculaban sobre todo a los mecanismos de garantía para el cumplimiento de obligaciones, donde tenemos a la hipoteca, la prenda y la antícresis. Sin embargo, hoy, y ya desde 1975, con la modificación al Código Civil Santa Cruz a través del Código Civil Banzer, incluimos la siguiente clasificación: los derechos reales sobre cosa propia y los derechos reales sobre bienes o cosas ajenas, que además se subclasifican en los derechos de simple goce y disfrute y los derechos de garantía. Veamos cómo termina estructurándose entonces la serie de derechos que reconoce nuestra legislación respecto a estas dos categorías que mencionamos, ¿no? Y que involucra sobre todo la comprensión de todo el alcance de los derechos reales. Entonces partamos acá, derechos reales. Sabemos entonces que los derechos reales se ejercitan sobre bienes propios y también sobre bienes ajenos. Vamos a poner las dos categorías. En el primer caso, cuando hablamos de los derechos reales sobre bienes propios, hacemos una subclasificación de estos atendiendo a la singularidad o la pluralidad de titulares. Cuando es
Un ejercicio de derecho singular deriva sobre todo en dos categorías de derechos reales. En un primer orden, la denominada posesión, que va más a una circunstancia de hecho antes que de derecho, donde lo que nos interesa es que la persona se encuentre en posesión de un bien, en posesión de un objeto. Por ejemplo, yo estoy en este momento en posesión de mi celular. Con eso demuestro que es mío. Puedo estar en posesión de un lapicero, puedo estar en posesión de cualquier otro objeto. Con eso demuestro que es mío. De la misma forma, puedo estar en posesión de una casa, puedo estar en posesión de un terreno. Con esto no demuestro que es mío, pero sí doy a entender que tengo ese derecho, ¿no? Lo que deberá probarse luego jurídicamente. Pero ya cuando hablamos de un ejercicio de derecho real por antonomasia, es el relacionado a la propiedad. Y la propiedad puede entenderse desde una faceta singular como también desde una faceta colectiva. Y ahí entra una variante de los derechos reales sobre bienes propios, cuando estos responden a una propiedad colectiva o se ejercitan de manera colectiva e inclusive comunitaria. Eso da lugar al reconocimiento de los siguientes derechos reales. Derivado de la propia propiedad, valga la redundancia, tenemos a la copropiedad, que denota sobre todo dos o más propietarios. Esa es la particularidad básica de la copropiedad. Asimismo, derivado también del propio ejercicio de una comunidad o de un régimen colectivo, hablamos, más allá de la copropiedad, de la medianería. Esto aplica sobre todo a ciertos objetos o cosas, muros, árboles, fosos, etc. Perdón. ¿Qué tienen en común? Dos o más personas son dueños de un muro divisorio, de árboles que sirven para cerrar una propiedad, fosos o excavaciones, o cualquier otro mecanismo de cierre que limite propiedad A de propiedad B, ¿no? Y que ambos, el propietario A y el propietario B, son dueños en común de dichos muros, fosos, setos, etc. De la misma forma, también tenemos en un régimen colectivo o comunitario a la propiedad horizontal. Los edificios, si quieren. Las diferentes edificaciones, que por si acaso revisten dos tipos de propiedad. Una propiedad singular, o una propiedad única, si quieren, y una propiedad colectiva o común, respecto a áreas de circulación, respecto a espacios utilizables que puedan ser utilizados para circulación, áreas verdes, áreas sociales, etcétera, ¿no? Dentro de un edificio. Y la variante la reconocemos a través de lo que se maneja bajo el criterio de condominios o urbanizaciones. Y los derechos resultantes de aquella circunstancia, que también se vinculan a un ejercicio de derechos colectivos, ¿no? Con el advertido, como decía hace un instante, de que en el caso de la propiedad horizontal, vamos a ponerle un asterisco, lo mismo en el caso de condominios y urbanizaciones, se vincula a un ejercicio de propiedad singular, así como también un ejercicio de propiedad colectiva. Enseguida explico por qué. Esto en cuanto al ejercicio de derechos sobre bienes propios. Pero resulta que también podemos ejercitar derechos sobre bienes ajenos. Dentro de los cuales podemos incluir, por ejemplo, a la clasificación de los derechos reales sobre bienes ajenos,
Vamos a ponerlo mejor, perdón. Ahora sí. Entonces, vamos a ponerlo como bienes ajenos, donde ubicamos a los denominados derechos reales sobre bienes ajenos de goce y disfrute, de uso, goce y disfrute. Entonces ahí tenemos una primera categoría de uso, goce y disfrute, donde también reconoceremos algunos derechos. Y los derechos reales sobre bienes ajenos, que tienen una categoría o denotan sobre todo un nivel de garantía de obligaciones de alcance patrimonial. Enseguida vemos cuáles son los que se incluyen en esta clasificación. En los de simple uso, goce y disfrute reconocemos, por ejemplo, al derecho de superficie, aparejado al derecho de construcción. De la misma forma, reconocemos al derecho de usufructo. Reconocemos al derecho de uso, al derecho de habitación. ¿Estos qué tienen en común? La particularidad de que se vinculan a derechos que son ejercitados por terceros respecto a la propiedad de otra persona, ya sea para el destino de un derecho de superficie, un derecho de construcción, que sobre el suelo, que es de una persona, nosotros construyamos algo, o bien derecho de uso, el usufructo, el derecho de uso como tal, circunscrito a circunstancias específicas en lo que concierne inmuebles, y el derecho de habitación, cuando le damos dentro de una vivienda el derecho de usar una o varias habitaciones para uso personal o familiar. De la misma forma, hay una categoría intermedia, si quieren, en lo que concierne a los alquileres de inmuebles, distintas categorías de inmuebles, que entran precisamente en el criterio de derechos de uso, goce y disfrute, pero que requieren previamente el reconocimiento de la propiedad, porque solo puede dar en alquiler o solo puede dar en renta aquel que sea el legítimo propietario. Lamentablemente hay situaciones en las que da en alquiler una persona que es poseedora y no propietaria. Sobre eso también hay una serie de consideraciones jurídico-legales. Cuando nos referimos a los derechos sobre bienes ajenos de nivel de garantía, reconocemos dos categorías. La hipoteca y la pignoración. La hipoteca recae sobre todo sobre los denominados bienes inmuebles, casas, terrenos, lotes, excepcionalmente sobre bienes muebles sujetos a registro, que veremos también en un instante. Respecto a la pignoración, se tienen dos posibilidades en nuestra legislación. Una, referida a la garantía ejercitada sobre bienes muebles y la garantía ejercitada sobre bienes inmuebles. En el caso de la pignoración ejercitada sobre bienes muebles, esta a su vez se subclasifica también en dos categorías o dos formas. Tenemos a la prenda con desplazamiento. Significa que una vez dada en prenda un objeto, este se queda en posesión de quien ha recibido la prenda para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y la otra es la prenda sin desplazamiento.
Se otorga una garantía respecto a un mueble, respecto a un equipo, maquinaria, un vehículo inclusive, pero no hay entrega a aquel que goza de la garantía. Por eso es sin desplazamiento. Y en el caso de la pignoración sobre bienes inmuebles, esta sobre todo se circunscribe a la figura del anticrédito, que es una particularidad muy propia de nuestra legislación. No tenemos a la figura del anticrético casi en ningún otro lugar del planeta, salvo algunas regiones en Colombia, de pronto por la influencia y la cercanía a Bolivia, y algo de referencia en el Ecuador. Pero después, en el mundo, no hay una figura idéntica a la del anticrético. Esto en cuanto a las categorías de derechos que derivan de los derechos reales, valga la redundancia, con relación a si se ejercitan sobre bienes propios o si se ejercitan sobre bienes ajenos. Obviamente en este punto faltan muchos otros aspectos porque aquí entramos a categorías de la propiedad. Cuando ya hablamos de las categorías de la propiedad o de los bienes que pueden ser parte de la propiedad, hacemos alusión a los bienes como tal, a las categorías de bienes, cómo estos inciden en el ejercicio de la propiedad, sobre todo para demostrar que somos propietarios, ya que debemos hablar de bienes en la categoría más básica y elemental, muebles. Luego hablamos de muebles sujetos a registro y los inmuebles. Esto repercute obviamente en el ejercicio de derechos de propiedad porque en algunos casos algunos de esos derechos van a requerir registro, el registro ante instancias correspondientes. Esto lo vamos a bajar un poquito. Ahora sí. O bien no requieren de registro. Los muebles o pertenencias, objetos como en nuestra computadora, nuestra ropa o los muebles dentro de nuestra casa, no requieren registro. Pueden contar con uno de carácter privado, pero no repercute más allá de la intención o la voluntad de las personas. A diferencia de los muebles sujetos a registro. Un celular, si está sujeto a registro, hay un registro público de la línea telefónica y del equipo celular. Los autos, las motos, también están sujetas a registro. De la misma manera, embarcaciones, naves, motos acuáticas, aeronaves, etc. Todas ellas están sujetas a registro. Y en el caso de inmuebles, la propiedad que se ejercita sobre casas, terrenos, departamentos, almacenes, depósitos y otros que involucran edificaciones. Y sobre todo, el comportamiento que puedan tener terceros respecto a dicha propiedad, ¿no? Lo que nos deriva en los derechos principales y los derechos accesorios vinculados al régimen de derechos reales. Vamos a volver a la presentación. Y veamos ahora las características de los derechos reales. ¿Cuáles son las particularidades que les reconocemos a los mismos? Primero, son derechos absolutos. Es innegable. No en el carácter absoluto que manejaba, perdón, el derecho romano, porque ese ya prácticamente ha sido superado por la mayor parte de las legislaciones en el mundo, pero sí en esa lógica de relación sujeto-objeto, entendiendo que está condicionada por la presencia de terceros y el ejercicio de derechos de parte de terceros. También que los derechos reales generan acciones reales, acciones jurídicas que tienen por mecanismo o por objetivo, mejor dicho, proteger el ejercicio de estos derechos, los derechos de orden real. Es un derecho inmediato ejercitado sin necesidad de un intermediario. O sea, no necesitas de un tercero que te ayude a ejercitar este derecho, salvo que nos refiramos a los menores de edad o los incapaces, donde sí se suma obviamente un intermediario para el ejercicio de varios de los derechos y prerrogativas, sobre todo, que pueden ejercitarse sobre los bienes. Y algo que destaca sobre todo con relación a los derechos reales es de que goza de dos facultades.
la facultad de persecución y la facultad de preferencia. Estas dos están ligadas o están relacionadas directamente al tipo de bien. Cuando se trata, por ejemplo, de bienes muebles, el derecho de persecución o el derecho de preferencia se lo otorga al sujeto desde una connotación de hecho, la circunstancia de que protejas tus bienes. Por ejemplo, generalmente en este punto, cuando estamos en clase presencial, lo que hago es acercarme a alguno de ustedes y me levanto su cuaderno, ¿no? Si yo hiciera eso en una clase presencial, se supone que estoy obrando de manera indebida, o sea, no debiera interponerme en la titularidad de sus bienes. Por lo tanto, generalmente un mecanismo de protección, ¿cuál viene a ser o cuál se ejercita como mecanismo de protección? Sobre todo si te intentan quitar algo que es tuyo. Lo agarras y lo proteges. O por lo menos evitas que te lo quiten. Incluso hasta forcejeas eventualmente, ¿no? Pero ahí denota una circunstancia de hecho. No hay otro mecanismo de protección. Ahora, ¿cuál es la singularidad cuando se trata de muebles, sobre todo referido al derecho de persecución? Justo que tengo un cuaderno acá, nos va a servir para el ejemplo. ¿Cómo podemos acreditar que este cuaderno fuera mío? ¿O hay forma de que, por ejemplo, Ronald diga, oiga, es mi cuaderno? ¿Hay algún mecanismo que demuestre que ese cuaderno es mío? Aparte de la circunstancia de hecho, ¿no? De que lo tengo en mis manos. Difícilmente, pero... Oh, dale, Fabri. Adelante, Fabricio. ¿Tienes una etiqueta, ¿no?, en tu cuaderno? Si es que la tuvieras, o una carátula que diga tu nombre o algo así. Ya, buena situación. Veamos, voy a abrir, es el cuaderno de mi hijo justo, pero, y ya alguna vez se lo he dicho, no tiene nombre. Ya, suponiendo que le ponemos el nombre, ¿qué pasaría si yo arranco esta hoja? Ya no habría registro. Podría arrancar más de una hoja, ¿no? Donde se haya consignado algún tipo de nombre o algún tipo de identificador. Entonces, hay objetos que no revisten una protección adecuada en términos ya de protección jurídica, cuando nos referimos a registros. Cosa muy distinta que alguien me intente quitar mi celular, que me robe de entrada el celular. Si me roba el celular, yo tengo la posibilidad de rastrearlo, tengo la posibilidad de perseguirlo, tengo la posibilidad de buscarlo jurídicamente, no solamente correr tras del ladrón que me ha robado el celular o la persona que me lo haya quitado. Y esto se logra a través de ¿qué? Registro. Entonces ya hablamos de otra categoría de muebles, ya no de solo los muebles que mencionábamos hace un instante, sino también a los muebles sujetos a registro. Celulares, autos, motocicletas, aeronaves, etc. Y ni qué decir cuando se trata de inmuebles. Y ahí el derecho de persecución y el derecho de preferencia, sobre todo, se determina por su registro ante las oficinas de derechos reales. ¿Por qué? Porque ya le hemos dado mecanismos jurídicos legales para permitir su protección y no simplemente el que lo tengas contigo, ¿no? El que evites que una tercera persona te lo quite o cualquier otra persona que interfiera en el ejercicio de tus derechos. Por eso, estas dos facultades, la de persecución y la de preferencia, van a depender mucho del tipo de bien sobre el cual se ejercita el derecho real. Por ejemplo, si yo quiero demostrar mi condición de propietario sobre mi casa, ¿cómo demuestro aquello? Con los registros de titularidad, con los documentos que acreditan que yo he comprado mi casa, que yo he construido mi casa, o que está a mi nombre, o a nombre mío y de mi esposa, o a nombre de mi familia, etc. Entonces, de alguna manera, tengo esa posibilidad
de ligarme a un derecho de preferencia derivado precisamente de mi registro. Y si alguien quiere interferir con ese mi derecho, yo tengo toda la posibilidad de plantear las acciones legales correspondientes, las acciones jurídico-legales, y si es que eventualmente ha habido algún tipo de afectación a mis intereses, a perseguir mi condición de propietario, ¿no? De exigir el auxilio de la norma y el auxilio de las autoridades para que se me reconozca mi derecho real o mis derechos reales, dependiendo la categoría de derechos que puedo ejercitar, que pueden ser varios, obviamente. Es por ello que cuando hablamos de los derechos reales, es importante ubicar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? No nos olvidemos que los derechos reales siempre van a estar circunscritos a la categoría de los bienes sobre los cuales ejercitamos ¿qué? Propiedad, como bienes propios, bienes de cada uno, o derechos reales que ejercitamos sobre propiedad de un tercero. Cuando soy inquilino, cuando soy un cuidador, o cuando gozo de una servidumbre de paso y otras circunstancias que denotan, por ejemplo, derechos reales sobre bienes ajenos. Y bien que hablé de la servidumbre de paso, acabo de darme cuenta que no he consignado uno de los derechos de uso, goce y disfrute. Lo vamos a incluir. Es el de servidumbre. Que como bien saben, ya está establecido en nuestra consideración jurídica desde el derecho romano, ¿no? Las servidumbres que nos permiten usar y gozar y disfrutar de bienes ajenos, ¿no? Entre algunas de las circunstancias que era importante anotar. Volvamos a la presentación. Toda la sistematización de derechos reales en nuestra legislación se concentra en nuestro Código Civil, por lo menos inicialmente, y en la Ley de Registro de Inscripción de Derechos Reales del 15 de noviembre de 1887. Esta, la Ley de Registro de Derechos Reales, ha tenido además una actualización en términos de modificaciones y cambios que pueden operarse en dicho registro a través de la denominada Ley 247, la Ley de Regularización de Derecho Propietario. Sobre todo cuando un propietario de un inmueble no tiene sus datos claros. Por ejemplo, es su casa, pero en su registro sigue figurando como si fuera un lote. O ya figura casa, pero no con la superficie adecuada, porque es una casa en la que inicialmente comenzó a radicar y tenía apenas 300 metros cuadrados construidos y resulta que ahora tiene una edificación de 500 metros cuadrados u otros cambios en particular, lo que lleva a necesariamente tener que regularizar datos técnicos. Esta ley además ha sido modificada ya en 2 ocasiones, ¿no? Con la ley 803 y 917, ¿no? Por mencionar algunas de las modificaciones operadas a nuestra normativa. Les ha debido llamar la atención, además, de que nuestra ley de derechos reales data de 1887, con ligeras modificaciones en cuanto a procedimiento, operadas en 1904 y en 1999 y en el año 2000, cuando se incorpora el folio real como un mecanismo de registro de derechos reales. Después de eso no ha habido ninguna otra modificación y la ley sigue siendo la vigente, la de 1887, como una pequeña referencia a la antigüedad de nuestras normas de carácter civil. Veamos ahora lo relacionado a el objeto de los derechos, los bienes. Ya habíamos adelantado un poco la categoría de los bienes desde un punto de vista económico. Cuando hacemos alusión a un bien, estamos refiriéndonos a todo aquello que sirve para satisfacer una necesidad humana. Su computadora, su celular, su lapicero, su cuaderno, si es que están tomando apuntes, eventualmente la mesa en la que tienen su computadora o su escritorio, o la silla en la que se encuentran sentados,
la casa en la que se encuentran o el departamento, todo ello entra en la categoría de bienes, desde un punto de vista general. Pero como es tan general y hay muchas cosas que resultan útiles al hombre, podemos hablar de diferentes categorías de bienes. Los bienes naturales, aire, agua, sol, etcétera. Los bienes humanos, en los que ha involucrado ya la mano del hombre para la existencia de ese bien, como por ejemplo este lapicero, lentes, automóvil, etcétera. O bienes mixtos, que mezclan tanto bienes naturales con bienes artificiales o humanos o generados por la mano del hombre. Ahí hablamos de presas, puertos, el canal de Panamá, sin ir lejos, etcétera, ¿no? Donde tienes esa connotación. Por lo tanto, la categoría de bien o el concepto de bien, desde un punto de vista económico, reviste muchas particularidades, incluso de orden material e inmaterial. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, podría venderme un litro de aire? ¿Es posible vender un litro de aire? No, Doc. Doc, pero en China venden aire. Sí, bueno, cierto, pero en realidad es una ficción, porque lo que te venden es oxígeno. Oh, cierto. Ujú. Pero ¿sabían, por ejemplo, que en Venezuela le ponen impuesto al aire en el aeropuerto de Maracaibo y en el de, no me acuerdo cómo se llama el otro aeropuerto, o el otro, el de Caracas igual. En el de Caracas y en el de Maracaibo, resulta que el gobierno venezolano, la administración aeroportuaria venezolana, le ha puesto un impuesto al aire. ¿Por qué? Porque es aire limpio. O sea, hay un espacio dentro del aeropuerto que tú puedes acceder al mismo y pagas $1 para acceder y dependiendo, eso te da derecho a estar 1 hora. Si quieres estar más, tienes que pagar $10 por hora adicional. ¿Por qué? Porque es aire no contaminado. O sea, es aire que se filtra. Ahora, si no quieres gastar $1 o $10, dependiendo de la cantidad de horas que vas a estar, te quedas fuera de ese ambiente. Pero como bien señalaba Camila, no se puede vender aire, pero sí puedo vender oxígeno. No puedo atrapar, por ejemplo, moléculas del aire y venderlas. ¿Por qué? Primero, porque no es fácil, no sería dable en una lógica material, aunque, bueno, aplicando ciertas técnicas ya científicas sí llegaría a hacerse, pero no es algo que se comercie, o es que alguien puede comerciar el aire. Difícilmente. Pero el agua, ¿se puede comerciar el agua? ¿Se puede vender un litro de agua? Sí, Obvio. Piedras, ¿tendrán valor? también. También. Hay sopas de piedras, ¿no? Sí. No, pero aparte el destino, porque yo puedo comprar piedras, por ejemplo, para construir mi casa, o para construir algo, o para hacer un muro, para levantar una pared. Entonces la piedra, que inicialmente una simple piedrita puede no tener valor alguno, le podemos asignar valor, le podemos llegar a determinar valor. Por lo tanto, todo aquel objeto al cual le podamos determinar valor, ya no entra en la categoría genérica de bienes, sino en la categoría jurídica de los bienes. Porque todo lo que nos rodea y que se encuentre protegido por el derecho, entra en la categoría genérica de bienes. Pero desde el punto de vista económico o patrimonial, que es el que nos interesa, el bien tiene que ser entendido como todo aquello susceptible de apropiación particular. Porque si no, estamos hablando de los bienes en su sentido más amplio, que involucran el reconocimiento de aquello que merece protección jurídica o protección por el sistema jurídico vigente. Por eso es que la vida es un bien, la salud es un bien, la familia es un bien. Pero los tres que acabo de mencionar, vida, salud y familia, no son objetos. Son reconocimientos del derecho, son figuras que se reconoce por el derecho, en algunos casos, sí, inteligibles por medio de los sentidos, como la vida, la salud no necesariamente. Lo que se materializa es más bien la falta de salud y no la buena salud. Entonces, ahí entran categorías muy, pero muy dispares
cuando hablamos de los bienes desde un sentido muy, pero muy amplio. A nosotros nos interesa para esta materia el concepto de bien en su sentido patrimonial, y eso significa en su contenido económico. Primero, la posibilidad de apropiación material, que puedas hacer tuyo un objeto, sea un simple lapicero, un celular, una cámara, un accesorio, una computadora, lo que fuera. ¿Por qué? Porque es susceptible de apropiación particular, incluida una piedra. Una piedra puede no tener nada de valor, pero va a depender de la piedra. No es lo mismo ir caminando por la calle y levantarte una piedra porque te gustó su forma que encontrarte una piedra preciosa o encontrarte un meteorito. Y que en todo, bueno, obviamente después de que ya ha reducido su temperatura. Y darle un destino. Por eso es susceptible de apropiación particular. En teoría, todos los bienes son susceptibles de aquello, pero algunos vienen con ciertas limitaciones. ¿Qué establece nuestra legislación? Como de costumbre, nuestra legislación no da conceptos, pero en el caso de los bienes, como que da una idea. En el Código Civil se plantea, a través del artículo 74, que los bienes son, ojo, las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derechos. Cuando nos referimos a las cosas materiales, estamos haciendo alusión a aquellos objetos que vemos, que percibimos, que podemos tocar, que podemos ver, que podemos sentir por medio del ejercicio de nuestros sentidos. Pero ya cuando nos referimos a los objetos inmateriales o a las cosas inmateriales, estamos haciendo alusión a una suerte de representación ideal, precisamente. Uno de los bienes de contenido patrimonial, objeto de derechos, son las ideas. Y de las ideas, precisamente, luego surge la determinación o la particularidad de los derechos intelectuales. Nuestra creación, la creación del intelecto, la creación humana, que tiene dos vertientes. Las ideas, cuando se las reconoce a un sujeto, deriva en el reconocimiento de su propiedad, perdón, de su autoría. Y esa su autoría derivará luego también en el reconocimiento de su propiedad intelectual. Si es algo tuyo y además lo has registrado, se te tiene por titular, se te tiene por dueño y a la vez el beneficio que pueda llegar a generar tu autoría. Si tú eres dueño de una idea, que además la has registrado, quien desee utilizar tu idea, sea para un negocio, sea para un modelo de utilidad, un equipo o una obra, un libro, te tiene que pedir permiso, ¿no? Para el beneficio económico que pudiere generar. Es por eso que dentro de nuestra legislación incluimos a los objetos inmateriales, a las ideas, la creación del intelecto. Pero además surge otra ficción legal relacionada a el carácter inmaterial de ciertos bienes, aquellos de contenido patrimonial y que se expresan a través de los derechos reales. Partiendo del derecho real principal, la propiedad. La propiedad no es una cosa, pero sí es una idea, es una circunstancia inmaterial que reviste reconocimiento de derechos. ¿No? Por eso es que los derechos reales son las cosas o bienes de carácter inmaterial, además de las ideas. Por eso se protege idealmente tu condición de propietario o copropietario. Tu derecho real de usufructo, tu derecho real de uso, tu derecho real de servidumbre. Los que a su vez repercuten, sí, en algún tipo de bien material o repercuten en un bien inmaterial, en las ideas o la creación del intelecto. Vamos avanzando en esta parte. Ahora, pequeña discusión.
En nuestra legislación se utiliza de manera indistinta el término cosa y no es correcto. Realmente es un error. Muchos dicen en la transcripción o la traducción ya en el primer Código Civil de 1831-32 y luego en el Código Civil Banzel, donde peor se utiliza el término cosa de manera indistinta y no resulta ser apropiado, ya que las cosas hacen alusión a todo aquello que tiene presencia, que tiene entidad corporal o espiritual, natural o artificial, o sea, con la mano del hombre o sin la mano del hombre, real o abstracta, ahí entran las ideas, etcétera. Pero no necesariamente todas las cosas revisten protección jurídico-legal. Por ejemplo, una piedra, volvamos a nuestra famosa piedra. Si nos encontramos una piedra en nuestro jardín o una piedra en la calle, ¿tiene valor? Le podemos asignar valor, le podemos dar valor a una simple piedra. O carece totalmente de valor. En el caso de los hippies, Doc, ellos lo tallan y te lo venden. Claro, pero ya han tenido que transformarla. Entonces, para darle valor, hay que modificarla, hay que transformarla. Y ahí ya implica el trabajo, eventualmente el empleo de otros materiales, etc. Pero la piedra así, sola, no reviste valor. Una piedra individual. Salvo el propósito, salvo su alcance. Lo que lleva entonces a discutir si todas las cosas son o no merecedoras de protección jurídica. Porque, reitero, si en la calle tú te levantas una piedra, es tuya, nadie te lo va a reclamar. Bueno, salvo que agarres la piedra y la lances a alguien, ¿no? Ahí sí te van a reclamar. Pero comúnmente no reviste ningún tipo de valor como para una protección inmediata. Cosa muy distinta que te lleves un celular, que te lleves una bicicleta, que te lleves un auto o que te entres a robar una casa. Donde sí ya le hemos asignado valor y obviamente la sanción por incumplimiento de ese derecho, el derecho titular, que solo el propietario podría usar ese objeto y que no debiera ser desconocida esa propiedad por terceros. Por eso, cuando hablamos de cosas, Garrone ya nos señalaba que hacemos alusión a los objetos palpables, a los objetos susceptibles de derechos o de llegar a tener un valor. El problema es de que algunas legislaciones confunden el término, utilizan la palabra cosa indistintamente a la palabra bien y no es del todo correcto. ¿Por qué? Ya el Código Civil francés planteaba esta distinción porque nos mencionaba que las cosas son todo aquello que existe y cae bajo acción de los sentidos, por lo tanto son percibidas de alguna u otra forma. Mientras que los bienes son cosas, sí, a las que les podemos sumar algún tipo de valor pecuniario. Póngale valor al aire. Es una cosa, pero no tiene valor. Sí se protege, pero no tiene valor. Sí se castiga la afectación al aire limpio, la contaminación, pero no le das valor al aire como tal. Ni mucho menos te puedes apropiar del aire, es decir, este espacio es mi aire.